Juan María González es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, es decir, por esta casa, y experto en Juventud y Sociedad por la UNED. Posteriormente completa sus estudios de Sociología durante 3 años en Alemania y continúa su formación, una vez que viene a España, con diversos másteres sobre cooperación internacional, recursos humanos, etc. A lo largo de su trayectoria docente ha impartido numerosas asignaturas, pero en concreto su especialización se ha centrado en la ética y cultura de la empresa, el comportamiento del consumidor, la sociología del consumo, etc. Él es, entre otras publicaciones, que son numerosas, aparte de los diferentes realizadas en organizaciones, revistas y algunas consultorías, sobresale sobre todo con el tema sobre juventud y derechos humanos, jóvenes y ciudadanía activa, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura, y es autor, como digo, de numerosas publicaciones. Asimismo, ha sido invitado en diversas universidades, por citar alguna, las universidades de París, en Londres, de universidades de La Haya, Budapest, Viena y entre otras. Bien, no me extiendo en la presentación porque creo que es suficientemente conocido, sobre todo por su lectura, por sus escritos. Él nos va a hablar, como veis en el programa, de los jóvenes protagonistas del cambio social y religioso. Pues María, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, buenos días entonces. Eso es que no hemos comido todavía, ¿no? Vale, ok. Yo tampoco he comido. Pues, bueno, pues buenos días. ¿Vale? Intentaré contaros un poco cómo es la juventud actual. Luego tendremos mi ponencia, más o menos serán 50 minutos. Y luego me han dicho que lo ideal serían unos 15 minutos de debate. ¿De acuerdo? Debate que me parece incluso más interesante, a mí por lo menos me parece incluso más interesante que lo que os voy a contar, porque eso ya arranca de vuestros propios intereses sobre unos datos generales. Bien, la ponencia que voy a dar, vamos a ver, está basada, como sabéis, salió el año pasado, el Jóvenes Españoles entre dos siglos, entre el 84... No, gracias, muchas gracias. Creo, ¿se me oye suficientemente bien? Sí. Vale, ok, bien. 1984-2017 de la Fundación SM. Lo que hemos intentado hacer José Antonio y yo ha sido, en vez de centrarnos en un poco en los últimos datos, coger desde el principio del estudio y ver un poco los grandes cambios subterráneos que se han producido en el mundo juvenil. Bien, eso me ha ayudado, me ha dado cifras, ¿de acuerdo? Para lo que os voy a explicar, que estará, además de cargado de cifras, cargado también de explicaciones. Bien, en primer lugar, vamos a ver, yo me centro un poco, al hablar de cambio social, me centro un poco en lo que yo considero que es la mejor teoría sobre cambio social de valores de Inglehart, que supongo que casi todos vosotros lo conocéis, ¿de acuerdo? Es una teoría, la del materialismo, postmaterialismo, cambio tradicional, o sea, sociedad tradicional, sociedad racional secular, ¿de acuerdo? En la cual Inglehart coloca una serie de valores importantes en diferentes sociedades, las sociedades materialistas, racionales, seculares. Esto lo tendréis luego, lo podréis observar con más detenimiento, ¿de acuerdo? Sociedades, bien. ¿Dónde está España en este momento? ¿Dónde se supone que Inglehart coloca en este momento a España? Pues España estaría llegando, o sea, es materialista, postmaterialista, perdón, pero no demasiado, ¿vale? Y está todavía anclado un poco en lo tradicional, por lo menos según el señor Inglehart. Os recomiendo que cuando termine esta ponencia, volváis a coger esto, que lo tendréis en vídeo, lo tendréis incluso en papel, bueno, no sé, o cojáis simplemente y os metáis en la web a buscar Inglehart, que esto aparece en muchas, sobre todo en el World Values Survey, ¿de acuerdo? Y con todo lo que yo os aporte hoy, intentéis buscar dónde estaría España dentro de 15 años, 30 años o 50 años, si es que llegamos a 50 años, el ser humano, ¿vale? Cosa que yo ya empiezo a dudar,
efectivamente, sí. Bueno, pongamos que dentro de 50 años todavía seguimos aquí, bueno, pues vamos a ver dónde estaríamos dentro de 50 años, ¿de acuerdo? Vale, vamos a empezar con un tópico, ¿de acuerdo? Los jóvenes tienen una crisis de valores, porque vamos a hablar de los valores de los jóvenes, que yo soy weberiano, y yo pienso que son los valores los que arrastran una sociedad o tiran de una sociedad, ¿de acuerdo? Bien, los jóvenes están en crisis, crisis. Yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo que a mí, pero yo ya estoy un poquito cansado de la palabra crisis aplicada absolutamente a todo. Hay crisis económica, crisis que yo pienso que no hemos salido de ella, por cierto. Hay crisis por lo menos en lo que respecta a los trabajos de los más jóvenes. Luego os recomendaré un artículo mío que está por ahí sobre millennials, ¿vale? Que son los jóvenes actuales. Hay crisis ecológica, hay crisis... Bien, la palabra crisis, como sabéis, ya lo utilizaba Platón, porque realmente se le atribuye a Sócrates, pero de Sócrates no sabemos nada. Entonces Platón ponía en la boca de su marioneta, Sócrates, ponía la palabra crisis de valores en relación con los jóvenes, ya en el siglo IV, V antes de Cristo, ¿de acuerdo? Con lo cual llevamos pues unos 25 años de crisis de los jóvenes, ¿vale? Está bien, como promedio está bastante bien. Bien, vamos a ver, cuando se le pregunta a los jóvenes sobre su crisis de valores, lo primero que aparece es lo siguiente. Los jóvenes, ¿qué opinan sobre su crisis de valores? El 67% opina que quiere aprender nuevos valores, quiere que le inculquen valores, quiere que en su casa, en el colegio, etc., le enseñen valores. El 67%, como todos vosotros podéis observar, es una cifra muy alta, ¿de acuerdo? Y es que además el 32% dice tener un interés medio alto, no alto, sino medio alto. Bien, esto ya nos llama, a mí por lo menos me llama bastante la atención. Hay una crisis de valores, pero ¿quieren valores? Vamos a ver, la próxima diapositiva que voy a poner la utilizo mucho. Es una diapositiva son dos gráficos que yo he cruzado, ¿vale? Uno sale de una encuesta a personas mayores, padres, y el otro sale de una encuesta a chicos jóvenes. Y tenemos lo siguiente. Las barras amarillas, ¿de acuerdo?, son los jóvenes. Es decir, la importancia que le dan los jóvenes a recibir diferente educación en diferentes valores. Tolerancia y respeto, honradez, responsabilidad, lealtad, dominio de uno mismo, independencia, imaginación, etcétera, etcétera. Bien, los puntos azules son la importancia que le dan las personas mayores, es decir, los padres. Me gustaría que miraseis esta diapositiva como si fueseis expertos en marketing. Estáis lanzando un producto, porque de hecho, bueno, antes de ayer me llamaron para dar una conferencia en noviembre sobre marketing de la iglesia. La gente piensa que el marketing es algo malo, es algo que solamente utilizan los malos productos. Yo digo muchas veces, y siento si molesto a alguien, que la iglesia es la empresa que mejor producto tiene y peor marketing tiene. Mejor producto, Jesucristo, peor marketing. Imaginémonos que estamos en una empresa y que esto es la curva de la oferta y la demanda. ¿Qué diríamos? Pues diríamos que hay una disonancia muy fuerte entre la oferta y la demanda. Es decir, realmente lo que piden los jóvenes, lo que exigen los jóvenes y lo que quieren dar los adultos solamente se ajusta aquí, en tres valores. Tolerancia que además es un valor, Elzo, por ejemplo, habla mucho de que la tolerancia es un valor que de tanto brillo que tiene deslumbra, ¿vale? Porque es un valor difícil de pillar, ¿vale? Honradez y responsabilidad. En el resto, cualquier persona dedicada al marketing, no sé si tenemos algún experto en marketing en nuestra sala, cualquier persona que me corrija si es así, cualquier persona dedicada al marketing diría: los jóvenes demandan más educación en valores de las que los adultos están dispuestos o piensan que hay que darles. Esto nos lleva, en mi opinión, a hacernos una pregunta fundamental. ¿Dónde está la crisis de valores? ¿En los jóvenes o en la generación de los padres? ¿Son los padres los que piensan que no es necesario
inculcar ciertos valores, no los jóvenes. Y por cierto, no me caracterizo por defender a los jóvenes a capa y espada. De hecho, soy muy crítico, y lo veréis, soy muy crítico con ellos. Pero en este caso concretamente, creo que hay un desajuste, y que ese desajuste se produce precisamente por los padres, no por los hijos. Yo no sé si tengo un mando y todo. Vale, ok. Seguimos. Cuando se les pregunta por las grandes importancias de la vida, prácticamente desde el año 94 en la Fundación Santa María, yo entré en el primer año que yo hice el informe de la Fundación SM fue el 2005. A mí ya me vino todo esto más o menos como estaba, solo que yo metí una cosa nueva, la salud. O sea, siempre cogíamos las preguntas, teníamos unos 6 meses, con Pedro González Blasco, teníamos unos 6 meses para meter preguntas nuevas y todo esto, y yo metí la salud, ¿de acuerdo? Que curiosamente, como veis, se puso en el primer, desde el 2005, se puso en el primer puesto de todos. Después está la familia, esto tiene láser, como los Jedis, a ver. No, bueno, da igual. Luego la familia, luego el trabajo, luego los amigos y conocidos, tiempo libre y ocio, ganar dinero, llevar una vida moral y digna, hasta el último, que es la religión. La religión lleva ya 25 años siendo lo menos importante en la vida de los jóvenes, tal y como lo hemos preguntado nosotros. A lo mejor si pusiésemos otro tipo de preguntas, pues saldría otros resultados, ¿de acuerdo? Evidentemente. Pero tal y como, según la lista que hemos ofrecido nosotros, la religión lleva ya 25 años en el último puesto de todos, ¿de acuerdo? De hecho, luego veremos que incluso, esto sucede incluso con los jóvenes autodenominados católicos practicantes, en un tercio. Es decir, no solamente los agnósticos, los ateos, no, incluso lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Bien, bueno, en primer lugar está la salud. Voy a comentar 2 cositas sobre la salud, no me quiero salir demasiado del guión para no salirme del tiempo, ¿de acuerdo? La salud, en mi opinión, por supuesto todo lo que os voy a dar es mi opinión, la salud se ha convertido en una nueva religión. Es una religión con sus preceptos, una religión con sus ideas claras y sus ritos incluso, ¿de acuerdo? Y una religión, a fin de cuentas, como decía Epicuro, creo que era Epicuro, que decía que solamente hay 2 vidas y la segunda empieza cuando se sabe que la primera, que solamente hay una, ¿vale? Cuando solamente hay una vida, o cuando la gente piensa que solo hay una vida, se pone a manos a la obra a intentar cuidar lo máximo esa vida. Y a través de la salud, del ejercicio, etcétera, etcétera. Lo cual también se mezcla con la cuestión del cuerpo y de la idolatrización del cuerpo, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Que desde mi punto de vista eso no es salud, pero bueno, también creo que se confunde, ¿de acuerdo? Bien, es interesante, solamente os doy unas pequeñas pistas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Es interesante que el tiempo libre y ocio, ganar dinero, llevar y los estudios de formación profesional han descendido en la importancia desde el año 2005. Y la razón por la que ha descendido, en mi opinión, está bastante clara. Hay una revista especializada en juventud en Inglaterra que ha sacado un artículo hace como 4 o 5 meses en el que decía que hoy en día había que pensar en la adolescencia hasta los 23 y 24 años. ¿Por qué? Bueno, daba muchas razones, ¿de acuerdo? Pero hay una que me interesa especialmente para esto que estoy contando. Los jóvenes viven en una burbuja que les crea la familia, que ahora vamos a ver el tema de la familia, para que puedan soportar los gélidos vientos económicos, políticos y sociales que la sociedad les tiene preparados. Dicho de otra forma, quien quiera saber más de esto, que se lea un artículo mío, luego lo comentaré un poquito más, que se llama Miserials. En él intento hacer o que se lea el Generación Selfie, mi libro, el primer capítulo, que es un tostón, ¿vale? Le recomiendo mejor el artículo, mucho mejor que el tostón del libro, ¿de acuerdo? En ese artículo intento repasar un poco cuáles son la situación a la luz de un informe que sacó Cáritas el año pasado sobre 17 países en Europa, no incluía España. Entonces yo lo que cogí fueron los datos que aportaba ese informe y busqué los datos españoles. Leed el artículo, porque la juventud española es la juventud menos cuidada política y económicamente de toda la Unión Europea. ¿Vale? Entonces,
Lo que hacen los jóvenes ante esa realidad, bueno, los jóvenes no conocen esa realidad, y los padres lo que hacen es intentar proteger a los jóvenes. Y les queda una burbuja goza, que nos quejamos constantemente de esa burbuja goza, pero hay que saber cómo es la vida ahí fuera para un joven, las dificultades que tiene para encontrar un trabajo, las dificultades que tiene para mantener un trabajo, las dificultades, etcétera, etcétera, para entender esa burbuja goza. Pero una vez que se ha creado esa burbuja goza, los jóvenes tienen una idea, o sea, ni siquiera saben cómo es el mundo. Y viven totalmente metidos, encapsulados en la familia, en su grupo de amigos, que es fundamental. Entonces, ¿realmente el ganar dinero, estudios y formación profesional, es algo importante para ellos? No. Vamos a ver, todavía tenemos mucho en la cabeza la idea de la juventud como un tránsito. La juventud dejó hace muchísimo tiempo de ser un pasadizo que nos llevaba de un estado a otro diferente. Y ahora es incluso menos eso, porque los jóvenes viven en esa burbuja y esa burbuja se extiende y se extiende y se extiende hasta que se pueda. Hasta que tengan que, por necesidad, enfrentarse con esa mala climatología exterior, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar de la familia. Bueno, un momento, las familias. En primer lugar, con casi toda, prácticamente sin excepción, los jóvenes confían en sus familias. Dicen que es el sitio donde mayor satisfacción les consiguen en la vida. Y cuando se habla de los modelos de familia, el modelo democrático es el que sale victorioso, ¿de acuerdo? Con un 69% en el informe del 2017. El autoritario saca solamente un 11% y el modelo permisivo un 10%, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué os cuento esto? Vamos a ver. Hay una tendencia, en primer lugar, a pensar que la familia, como decía Amanda de Miguel, por ejemplo, decía, bueno, es normal que la familia sea tan importante para el joven. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué? Uy, no viene la diapositiva. Pues quería haber metido una diapositiva, lo siento. Porque es lo que se llama el hotel mamá. Hotel mamá. Hotel mamá, o mamá plancha, mamá te hace la comidita, mamá o papá, ¿vale? O sea, a lo mejor que alguien se siente ofendido, lo siento, papá o mamá te hacen la comida, te dan la paga, papá y mamá tal, papá y mamá cual. La trascendencia, la importancia de la familia para el joven va muchísimo más allá que simplemente un sitio donde te cuidan, ¿de acuerdo? Es decir, el joven realmente siente una enorme satisfacción dentro de la familia y dentro de la familia extensa. Ya hay estudios en Estados Unidos y en Alemania que hablan de los amigos y conocidos, sobre todo de los amigos, analizando series de televisión, ¿de acuerdo? Se ve que el amigo ha tomado una nueva dimensión para el joven, en la dimensión de ser algo así, algo muy parecido a una familia, ¿de acuerdo? Que le protege de esa climatología extrema, de fuera, etc. Bien, por otro lado, la delgada línea entre democrático y permisivo. Claro, si yo pregunto a cualquiera de vosotros, a ver, ¿vuestra familia cómo es? ¿Democrática, autoritaria o permisiva? Es evidente que la mayoría de vosotros me diría, democrática, ¿vale? Autoritaria suena fatal. Permisiva casi suena incluso peor. Pero de verdad, ¿pensáis que las familias hoy en día, en relación con los jóvenes, son fundamentalmente democráticas o son más bien permisivas? Vale, ok. Pensáis lo mismo que yo. Ok, de acuerdo. Hay una delgadísima línea entre democrático y permisivo, sobre todo desde el momento en el que el joven se acostumbra a una serie de cosas que a lo mejor no tendría por qué acostumbrarse, ¿de acuerdo? O bueno, por ejemplo, jóvenes que no tienen prácticamente comunicación con sus padres. Que los padres están intentando constantemente entablar conversación con el chico y el chico está con el móvil o que no, vale. Yo creo que la familia, y sobre esto volveremos dentro de un momento, en muchos casos lo que han hecho ha sido olvidarse de su papel como educadores en relación a la juventud, ¿de acuerdo? Y entre esas cosas hay una enorme permisividad. De hecho, los sociólogos han acuñado el término familia light, ¿vale? Para referirse a las familias actuales, ¿vale? Fijaros, aquí quiero llamaros la atención sobre dos cosas. Quiero llamaros la atención sobre la familia como fuente de cosas e interpretaciones importantes para la vida del joven, y quiero llamaros la atención sobre la religión o la iglesia como fuente importante donde se escuchan las cosas importantes de la vida. Mira, en 1989, en el informe de la Fundación SM, la cosa pintaba así. En casa con la familia, un poco más de un 20%.
Entre amigos, un poco más de un 30%, en los centros de enseñanza, en los libros, en los medios de comunicación, en Internet, no existe Internet, en la política, chats, foros, blogs, en la iglesia, sacerdotes, parroquias, incluso mezquita. Bueno, lo de mezquita lo hemos metido en el 2017, ¿de acuerdo? Bien. En el 1999, 10 años más tarde, la cosa pintaba así. Como podéis observar, la supuesta crisis de la familia, bueno, no, supuesta no, en aquel momento era una verdadera crisis de la familia, ¿de acuerdo? En los años 80, ¿vale? Finales de los 80, empieza a desaparecer. La familia se empieza a convertir no solamente en un sitio donde papá y mamá me hacen las cosas, me tienen la comida preparada, etcétera, etcétera, sino se empieza a convertir realmente en un sitio donde el joven se encuentra bien, se encuentra a gusto y donde realmente cree que recibe ideas importantes para entender el mundo. Entre los amigos, como veis, el papel que os he comentado hace un momento, esto empieza a decaer, en política decae, cae y en la iglesia cae también. 10 años más tarde, en el 2010, la imagen es esta. La familia crece aún más, esto más o menos se mantiene, ¿de acuerdo? La política se recupera, ¿de acuerdo? De hecho, es uno de los grandes fenómenos de los últimos 10 años, la recuperación del interés por la política. El interés, no la acción, pero el interés sí. En la iglesia sigue igual. Y en el 2017, fijaros, la casa incluso más, los amigos incluso más, centros de enseñanza tal, y lo demás, vale. Bien. Aquí estaba la foto. Lo del Hotel Mamá. Sábanas limpias, 3 comidas, cariño y postres. Vale. Vale, lo que yo os intento decir es que esta no es la única interpretación de la familia con respecto al joven. El joven la relación del joven con la familia da mucho más allá de simplemente una cuestión instrumental, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver 4 grandes valores que me parecen que son los valores de los más importantes ahora mismo en relación con los jóvenes, ¿de acuerdo? Vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver la libertad y la autonomía. Son 2 valores que he puesto juntos y alguien se preguntará, ¿por qué están juntos estos valores? ¿Por qué juntos? ¿Por qué? Son 2 cosas diferentes, efectivamente, son 2 cosas diferentes. Bien. La libertad, creo, en este país, es una auténtica obsesión para el joven. Hasta tal punto que hay muchos jóvenes que dicen que tienen más libertad de la que deberían, pero aún así exigen libertad. Y exigen libertad en ciertos ámbitos muy concretos. ¿Qué tiene que ver con la autonomía? En mi opinión, creo que autonomía y libertad se ponen en 2 platillos de la balanza, ¿vale? Y la falta de autonomía real del joven español hace que sobrevalore la cuestión de la libertad. Dicho de otra forma, vamos a ver. Como sabéis, esto no creo que os esté contando nada así nuevo que no sepáis, ¿de acuerdo? Los jóvenes en España, Portugal y Grecia son los jóvenes que más tarde se independizan, ¿de acuerdo? Con 27, 28 y llegará el momento en el que sea 35, 40, 45 años, ¿de acuerdo? Bien, de hecho, si habéis visto la película Tanguy, ¿qué hacemos con el niño? Sí, esa película, el director, le dio una noticia de un periódico griego donde decía que un chico de 30 años, su madre le había echado de casa. Y el chico había denunciado a la madre y había ganado y había podido quedarse en casa de la madre. Y le había hecho tanta gracia que había dicho, voy a hacer una película. Claro, el director es francés. Aquí no tiene ni puñetera gracia, porque aquí es la realidad cotidiana, que un chico de 30 años esté en casa de sus padres. Pero en Francia les hace mucha gracia, ¿vale? Bien. Cuando yo estuve en Alemania, yo llegué con 23 años. La gente me decía, ¿y tú dónde vives? Y yo, con mis padres. No, en serio. No, sí, con mis padres. ¿En serio? Sí. Bien, aquí con 30, con 35 años, yo conozco incluso gente con 40 años que está viviendo con sus padres, ¿de acuerdo? Y no porque sus padres les necesiten, sino porque ellos necesitan a sus padres porque no pueden, porque vamos a ver, si ganas 600 y te cuesta un piso de 30 metros cuadrados, te cuesta 700, evidentemente, a menos que sepas multiplicar el dinero, no encaja la cosa, ¿de acuerdo? Bien. La cuestión es la siguiente, la falta de autonomía del joven español le hace, en mi opinión, sobrevalorar o darle una importancia exagerada a la cuestión de la libertad. La libertad, además, una libertad que es aceptada por los padres, ¿de acuerdo? Bien, una libertad que sobre todo se centra en 5
en 5 aspectos. El cuerpo, la moral, el ocio, el sexo y su consumo. ¿De acuerdo? Fijaros lo que os decía antes de las cifras sobre su propia percepción de libertad. El 49% de los jóvenes piensan que tienen un nivel de libertad adecuado, 16% insuficiente y el 30% en el 2007 más de la que deberían. Es decir, son los propios jóvenes los que se ven a sí mismos con más libertad de la que deberían. ¿De acuerdo? Los piercings del cuerpo, los tatuajes, son una forma de marcar el cuerpo como algo propio. De hecho, esa fue una interpretación que encontré cuando escribí el libro para comprender a la juventud actual, con Verbo Divino. Mi padre, evidentemente, me dijo, tú te encargas de lo que yo no sé. O sea, que te encargas de los tatuajes, los piercings y todo ese rollo. Entonces empecé a leer y me encontré una explicación que me llamó muchísimo la atención. Me gustó mucho. Es de esas cosas que puedes pasarte varios días leyendo y estás aburrido y de pronto encuentras algo y dices, ¡ah, esto sí que me mola! Decía, vamos a ver, a fin de cuentas, un joven se puede hacer un tatuaje o un piercing y tal por muchas razones diferentes. Porque le ha dejado el novio o la pareja, la novia, porque ha acabado los estudios, porque simplemente es una cuestión decorativa. Pero decía, antropológicamente hablando, hay un común denominador. Y es marcar tu cuerpo como se marcan las reses, como diciendo, este cuerpo es mío. No sé si os gusta o no os gusta la interpretación. Cuando yo lo leí, me gustó mucho, me pareció muy inteligente, ¿de acuerdo? Y efectivamente, creo que hay muchas razones para tatuarse, pero por debajo de todas ellas, incluso a nivel inconsciente, si queréis, hay la isla de este cuerpo es mío. Y os traigo una foto que salió en El País hace ya unos cuantos años, que me llamó mucho la atención. Curas y jueces fuera de mi cuerpo. De mi cuerpo. Creo que esto es una corriente social, es un cambio, sobre todo ahora con las corrientes feministas, que es absolutamente imparable. Y quien quiera pararlo, con sus motivos, ¿de acuerdo? Eso, ahí no me meto. Quien quiera pararlo está cometiendo un acto de suicidio. Esto no se para. Primero porque lleva ya muchos años. Segundo porque para el joven, hablad con los jóvenes. A mí me gusta mucho hablar con los jóvenes. Los jóvenes, es que no es una cuestión de planteárselo, es que es así. Es así. No me voy a meter en discutir. No, por favor, ¿qué dices? Es mi cuerpo. Yo he hablado incluso con jóvenes sobre el suicidio. Y me llama mucho la atención, vamos a ver, hay muchas perspectivas sobre el suicidio. Pero la perspectiva de los jóvenes es yo con mi cuerpo y con mi vida hago lo que me da la gana. Y tú le dices, coño, pero bueno, hay otra gente a tu alrededor que también van a sufrir. Sí, pero mi cuerpo y mi vida son míos. Eso es fundamental para entender a la juventud actual. Vale. Muy relacionado con eso, con la libertad, con la cuestión de la libertad, está la cuestión de la rebeldía. Vamos a ver, esto es un tema difícil de explicar por una razón. Porque hay que cambiar el código. Es decir, me explico. Si yo os digo, los jóvenes hoy en día son rebeldes, muchos de vosotros, estoy convencido, os estoy leyendo la mente, estáis pensando, este tío flipa. ¿Que los jóvenes son rebeldes hoy en día? Los jóvenes son rebeldes, este tío está mal de la cabeza. Vale. Yo fundamentalmente no soy sociólogo, yo soy psicólogo social. A mí lo que me interesa es lo que la gente tiene en la cabeza y lo que los jóvenes tienen en la cabeza. Cuando se les pregunta a los jóvenes, ¿cómo sois? En el informe de la Fundación Santa María, ya desde 1999, lo primero que aparece es consumistas y lo segundo, rebeldes. Claro, ahora estaréis pensando, bueno, vale, de acuerdo, este tío no está loco. Pero entonces son los jóvenes los que están locos. Aquí no, aquí hay algo que no nos encaja. A mí tampoco me encaja demasiado. Vamos a ver, evidentemente, ¿cuántos jóvenes han protestado? En mi opinión, vamos a ver, lo voy a dejar muy claro, en mi opinión es estamos robando el futuro a nuestros jóvenes. ¿Vale? Esta es mi opinión y de hecho está en varios artículos y lo podéis encontrar, ponéis Juan María González Anleo y os saldrá en muchos sitios. Los jóvenes les están robando miserablemente el futuro. No solamente el futuro laboral, el futuro económico, les estamos robando incluso el planeta. Mira, yo soy una persona bastante pesimista, creo que se nota, ¿no? Bueno, no lo sé. Pero mi padre, que algunas personas aquí todavía recordarán,
era una persona terriblemente optimista. Mi padre estuvo 20 años con cáncer y tuvo unos dolores terribles. Y sin embargo el tío siguió luchando hasta el último minuto, cosa que yo, por ejemplo, no hubiese hecho. Yo recuerdo, una vez, estando con él, a mí me gustaba muchísimo hablar con él, ¿vale? Muchísimo, sobre todo, sobre cosas de sociología, bueno, da igual. La cuestión es que yo me acuerdo que yo estaba en la sala, él estaba también en la sala, él estaba leyendo el periódico y de repente soltó una especie de... Cerró el periódico y dijo: Juan, lo siento mucho, pero tú verás el fin del mundo. Tú verás el fin del mundo. Si yo os digo eso, reíros de mí, porque yo soy un drama queen, como dicen los jóvenes hoy en día, ¿vale? Soy un drama queen. ¡No! El mundo se acaba, ¿vale? Bien, si mi padre os dice eso, ¿vale? Es algo diferente. Es algo diferente. Ahora están saliendo las cuestiones del cambio climático, ahora están saliendo ese séptimo o sexto continente que hemos creado, del tamaño de España, Francia y Alemania juntos, que es un enorme continente de residuos de plástico en medio del Pacífico. Mi padre no sabía eso, pero sabía muchísimas otras cosas, ¿de acuerdo? Bien, no sé si yo veré el fin del mundo, pero desde luego el fin del mundo... Bueno, no sé si sabéis que existe un reloj se llama el reloj del Apocalipsis. Es un reloj que puso en funcionamiento en el año 1947 una universidad de Estados Unidos para calcular a cuánto estaba el ser humano de su final. Sobre todo por la cuestión de la Guerra Fría. No sé si conocéis meteros en Wikipedia y lo podéis encontrar. El reloj del Apocalipsis, ¿vale? Bien, ese reloj, ¿sabéis qué hora marca ahora mismo? Las 23:58. Lo hacen científicos, científicos que calculan la posibilidad de una guerra nuclear, la posibilidad de supervivencia tal, etcétera, etcétera. Bien, ahí lo dejo. Les estamos robando el futuro. ¿Les veis protestando en las calles? ¿Les veis diciendo: este futuro es mío? ¿Me lo debéis? Yo no. Bien, lo que yo veo... Vamos a ver, había un señor llamado Merton, que fue profesor de mi padre también, en Estados Unidos, en Nueva York, en Columbia, que tenía una tipografía bastante... una escala bastante interesante de personas rebeldes. Él decía: el que es rebelde es una persona que le dice no a los fines de una sociedad y que le dice no a los medios para conseguir esos fines. Os voy a decir claramente quiénes eran rebeldes: los hippies. De hecho lo dijo Marcuse, ¿no? Supongo que os sonará Marcuse. Herbert Marcuse decía: los auténticos rebeldes son los hippies, porque dicen: no quiero vuestros fines, la sociedad de consumo, televisiones más grandes, coches más grandes, no quiero esos fines, y tampoco quiero los medios de tener que estar trabajando 8 horas al día para conseguir esos fines. Eran los máximos representantes de la rebeldía en el 68, ¿de acuerdo? ¿Realmente los jóvenes son así hoy? ¿Ni quieren los fines, ni quieren los medios? Bien, ahí dejo la pregunta. Yo creo que ser rebelde se ha convertido en una pose. Hay una palabra muy importante entre los jóvenes actuales que es postureo. Postureo. Creo que el tío que se pone la gorra hacia atrás, que se compra una camiseta del Che Guevara o de Che Huaca, porque hace poco iba por la calle y vi un tío que tenía la imagen del Che Guevara, pero en vez de ser el Che Guevara, era Chihuahua, el de la Guerra de las Galaxias. Es decir, está un poquito de lo mismo, ¿vale? Que les habrá costado 100 euros o 75 euros esa camiseta o unas zapatillas de 250 euros que son súper rebeldes. Creo que eso es como casa rebeldía con consumismo. El consumismo ha creado una forma de rebeldía alternativa, por supuesto simbólica, que no tiene nada de impacto real. Y nos lo está vendiendo a 70 euros, a 100 euros o a 150 euros. Y los jóvenes lo compran, se ponen la gorra al revés y dicen: qué rebeldes soy. Bien, ok. Esto es una ilustración que aparecía en uno de mis libros preferidos, que es, mi libro, uno de mis grandes libros, que es Vigilar y castigar, de Michel Foucault. Esto es una imagen que salió hace unos cuantos meses en Facebook. Esto intenta explicar, con el Rodrigón, ¿de acuerdo?, cómo la sociedad te intenta poner recto, ¿de acuerdo? Como decía mi abuela, te voy a poner recto, ¿vale? Y esto es todo lo contrario, es decir, es una sociedad que lo que hace es auténticamente venerar lo que es rebelde, lo que se sale de la norma, ¿de acuerdo? De hecho lo decía Pascal Bruckner, que es un filósofo francés, filosofillo francés, que a mí me gusta mucho. Ser un rebelde profesional es una pura contradicción, es un mecanismo de autopromoción muy valorado en una sociedad donde todos queremos ser únicos. Creo que esa idea es
esencial. En nuestra sociedad nos parecemos todos tanto que estamos desesperados por intentar ser diferentes de los demás. Fijaros que a fin de cuentas esto es una idea terriblemente clásica en la publicidad. Yo doy sociología de la publicidad. ¿Qué nos dice la publicidad? Compra esta zapatilla, entre paréntesis, no lo dice, esto es en voz en off, que ha comprado 100 millones de personas en el mundo, se cierra la voz en off, que te van a hacer diferente. ¿No es esa un poco la lógica de la publicidad? Bien. Vale, estos son los valores del consumismo, esto nos vamos a pasar. Una cosa también que caracteriza a los jóvenes, voy a empezar a ir un poco más rápido, es la desconfianza en los demás. Es mejor no confiar demasiado en la gente, lo piensa el 56% de los jóvenes, o abandonar los ideales de acción, lo piensa el 55% de los jóvenes. Me voy a saltar unas cuantas... Vale, confianza en las instituciones. Aquí me voy a parar un segundito. ¿Hay algún problema si me paso un poquito de tiempo? No, vale. Luego tenemos nuestra discusión, ¿vale? Bien, vamos a ver. Cuando escribí Generación Selfie, alguien a lo mejor me conoce por ese libro, porque tuvo muchísimo éxito, por el título, porque yo creo que nadie se lo leyó, pero bueno, yo creo que se quedaron... No. Me hicieron entrevistas donde me decían, ¿y cómo se hacen selfie los jóvenes? Yo me quedaba así, estaba en directo, como diciendo, ¿le digo que de eso no va el libro así en directo o qué hago? Porque realmente es una metáfora, Generación Selfie es una metáfora. ¿De cómo se hacen selfie los jóvenes? Pues se ponen una cámara y... yo qué sé. Vale, Generación Selfie fundamentalmente significa que el joven se aísla de la sociedad. Es decir, al hacerse un selfie está creando un círculo que le aísla de la sociedad. Vale. Vamos a ver, el joven, cuando escribí ese libro, yo había estado en el 2005 y en el 2010 en la Fundación SM haciendo el Jóvenes Españoles, y había habido un auténtico batacazo de todas las instituciones entre el 2005 y el 2010, ¿de acuerdo? Cuando escribí el Generación Selfie, yo lo escribí un poquito para ver qué iba pasando, etcétera, etcétera, y puse que las instituciones iban a perder incluso la poquísima confianza que quedaba en ellas. Y hubo alguien que me dijo, no te arriesgues porque... ¿Estoy oyendo cosas raras? ¿Se va a caer el edificio o cómo es esto? Obras. Ah, vale, ok, obras, vale. Esto ya me quedo mucho más tranquilo. Cuando pensé, vamos a ver, me dijeron, no digas eso porque te estás arriesgando demasiado. Las instituciones ya han caído mucho en confianza entre los jóvenes. No te arriesgues. Y aún así lo puse. Y efectivamente, entre el 2010 y el 2017, prácticamente todas las instituciones, excepto 4 o 5, todas se van cayendo aún más, incluso 5 se caen en picado. Fijaros, ahora mismo, que lleguen a una confianza, esto es mucha confianza, ¿de acuerdo? Que superen el 20% de mucha confianza, solo lo hace una, que es las organizaciones de voluntariado, que realmente no es una institución al uso, ¿de acuerdo? Todas las demás, lo que es mucha confianza, suspenden. Si cogemos el 5 a Gasparillo, el 50%, ¿vale? Evidentemente ninguna llega a mucha confianza al 5, ¿de acuerdo? Pero es que incluso en mucha y bastante confianza tampoco, solamente son 5 las que lo consiguen superar con cinquillos raspaditos. Bien, no me voy a meter mucho en cuáles son las que suben, las que bajan. Diré simplemente que la Iglesia sigue más o menos igual desde el año 2010 hasta el 2017. Cae mucho la corona en la monarquía, qué extraño. Caen los sindicatos, qué extraño. Cae la prensa, qué extraño. Y cae mucho también, me estoy olvidando de uno, vale. Cuando vimos esto, mi padre y yo, antes de morir mi padre, me acuerdo en el año 2010, me acuerdo que me dijo, joder, la Iglesia es la última, de 17, esto se lleva siendo así desde hace 20 años, está por debajo de las grandes empresas y multinacionales. Es decir, suscita menos confianza entre los jóvenes que Apple y McDonald's. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es así. Es así. Y luego veremos disgregado por confesión. O sea, por práctica. Este chiste que no tiene nada de chiste, me llamó mucho la atención cuando lo vi, lo introduje en mi libro. Después de tanto anunciarlo, España se rompe. Y aparece este señor, aparece el gobierno, la oposición, la justicia, los medios, el capital, la monarquía, la iglesia, etc. Este señor se veía venir.
¿vale? A mí me gusta mucho esta ilustración, porque nos hace plantearnos una duda fundamental. Antes he dicho que los jóvenes están ante un futuro muy negro, tanto laboralmente como económicamente, desde luego. Sabéis que el 60 y tantos % piensan que van a tener que irse de España, ¿vale? Bien, ¿quién les ha ayudado? ¿Quién ha salido a la arena política y se ha partido la cara por los jóvenes? Antes hemos visto que los jóvenes solamente creen o solamente valoran lo que consideran útil. ¿Qué institución ha salido y ha dicho, apoyamos a nuestros jóvenes, nos partimos la cara por nuestros jóvenes? Yo creo que ninguna. Yo creo que los jóvenes es un tema que tenemos debajo de la alfombra y que nadie quiere ver y que desde luego nadie quiere partirse la cara por ellos. Con lo cual ellos evidentemente no se van a partir la cara por nadie. Esto lo voy a pasar, ¿de acuerdo? Es el sistema político. Pero fijaros una cosa, fijaros la opinión de los jóvenes sobre la política. La política no tiene nada que ver conmigo, no afecta a mi vida privada. Lo piensa el 43% de los jóvenes. Los políticos buscan antes sus propios intereses o los de su propio partido que el bien de los ciudadanos. 77% de jóvenes piensan así. Pero es que fijaros, porque la próxima frase es aún peor. Los políticos anteponen los intereses de las multinacionales, bancos y grandes grupos de presión a los intereses de los ciudadanos. 71%. ¿Y cuántos jóvenes piensan que las instituciones o que los políticos les escuchan? El 11. 1 de cada 10. Dicho de otra forma, los jóvenes se sienten, excepto por sus familias y por sus amigos, que crean una estrategia, lo que yo llamo una estrategia de enroque, ¿de acuerdo? La posición del ajedrez, ¿de acuerdo? Que se protegen contra el tablero. Los jóvenes se sienten totalmente abandonados por las grandes instituciones de este país y especialmente por las políticas. Bueno, las acciones políticas las voy a pasar porque si no, no paso a la religión ni de lejos, ¿vale? Vamos a ver. Bien, esto, todo lo que hemos visto nos obliga, creo yo, a replantearnos ciertas cosas. Zygmunt Bauman, que murió hace poco, como recordáis, a mí me encanta ese señor, me encanta, hablaba en un libro de antes de ser famoso, Ética Postmoderna, ese libro lo escribió antes de todo líquido, la sociedad líquida y todo líquido, y habló del turista social. El turista social simplemente es alguien que va a un país, bueno, vamos a imaginároslo como tal, que simplemente se hace selfies con un monumento detrás, etcétera, etcétera, pero le importa un carajo lo que está sucediendo a su alrededor, ¿vale? ¿Son los jóvenes hoy en día turistas sociales? Yo creo que lo somos todos, en cierto sentido, pero especialmente los jóvenes, como punta de lanza, ¿son turistas sociales? Primera pregunta, que si queréis luego debatimos. Segundo, hay sociólogos, bastantes sociólogos de hecho en este sentido me encuentro en minoría, que piensan que simplemente está habiendo un trasvase. No es que ya no haya acción social, no es que ya no haya tejido social. Simplemente es que de lo real se está pasando al mundo virtual. Bien, yo no opino, yo creo que no, ¿de acuerdo? En primer lugar, yo creo que no. Y en segundo lugar, yo pienso, no sé, os lanzo la pregunta, ¿realmente pesa igual lo virtual que lo real? Es decir, por ejemplo, lo de los likes, que a mí me hace mucha gracia, lo de los likes en Facebook o los likes en Instagram, etcétera, etcétera. ¿Pesa lo mismo decir like o poner una cara de enfado? Yo estoy súper enfadado con esta noticia. ¿Pesa lo mismo que salir a la calle y decir, ya, se acabó, basta? ¿Pesa lo mismo? En mi opinión, no. ¿Vale? En mi opinión no funciona igual. De hecho, yo creo que las nuevas tecnologías y las redes sociales son una forma, son como los pobrecitos que están al teléfono en las grandes compañías para recibir las quejas. Que la gente les llama y está muy cabreada y les pone a parir. Tu empresa es ¿realmente eso llega realmente al que está dirigiendo la empresa? ¿Eso llega a alguien que vaya a tomar alguna decisión? Están puestos ahí un poco como trinchera, ¿de acuerdo? Y yo creo que las redes sociales son una trinchera. Estás cabreado, pones cara de enfado. ¿Y qué? ¿Qué cambia? O un like. Bueno, no me voy a enrollar. Vale. Esto es un poco lo que yo veo a veces en la juventud actual. Es decir, están a su alrededor suceden cosas, pasan cosas. Lo de turista social, ¿de acuerdo? Bueno, ahí estará ahí. Vale. Os voy a contar una cuestión sobre comportamientos morales. En este último informe del 2017 de la Fundación SM,
Hemos visto cómo se ha justificado más o menos diferentes comportamientos morales, desde 1984 hasta el 2005, antes de la crisis, y desde el 2010 hasta el 2017 con la crisis. Os cuento, esto lo podéis consultar, por cierto, el libro de la Fundación SEMOS lo podéis descargar gratuitamente, o sea, está en internet, los descargáis y tal. ¿Qué hemos descubierto? Fijaros con los comportamientos que han aumentado después de la crisis su justificación. Todos estos. Y a una velocidad extrema. Mirad los que han disminuido su justificación. Vale, engañar en el pago de impuestos, eutanasia y divorcio. Todas las demás, terrorismo. Ha aumentado. Violencia de género, ha aumentado. Violencia de género, con la que está cayendo sobre el tema, ha aumentado la justificación de la violencia de género. Ha aumentado la justificación de todos esos y además mucho más rápido. Bien, llegamos a una conclusión importante. Los jóvenes no necesitan discursos, es de Pertini. Los jóvenes precisan ejemplos de honestidad. ¿Dónde están esos ejemplos de honestidad? ¿Entre los políticos? ¿En el mundo de la cultura? ¿En el mundo del deporte? ¿Dónde están los modelos para una juventud? Y hay que plantearnos otra cuestión muy importante. Creo que desde mi punto de vista, de las más importantes que tenemos que plantearnos. ¿Quién educa a los jóvenes? Creo que esa pregunta es fundamental. Efectivamente, según la frase de antes, los jóvenes no necesitan que le digas deja el móvil, que no coges el móvil. No se puede tener el móvil siempre en la mesa. Los jóvenes necesitan que tú no estés con el móvil. ¿Quién educa a los jóvenes en valores? Yo fui hace unos años director de... no me acuerdo de la revista, Educación y Futuro, ¿de acuerdo? Una revista sobre educación. Todo el mundo quería escribir sobre educación en valores, todo el mundo, vamos a escribir. De hecho, ya dije, vale, de acuerdo, vamos a hacer un monográfico sobre educación en valores. Vale, bien, todo el mundo escribió, mandó cosas, tal. Bien, fantástico. ¿Quién se encarga de la educación en valores en nuestro país? ¿La familia? La familia están muy ocupados, y además no lo digo de cachondeo, lo digo totalmente en serio. La conciliación familiar en nuestro país es un cuento chino. Y sé de lo que estoy hablando. Hace 6 años, estuve encargado de realizar un estudio, ¿vale?, para el Ayuntamiento de Madrid sobre las empresas que mejores prácticas de conciliación familiar tenían. Puro cuento chino. Las horas extras. ¿Sabéis que España es el país que más horas extras echa de toda Europa? Bien. Cuando le dije a mi director de tesis, que también era de esta casa, de la Universidad de Salamanca, aquí en Madrid, luego se fue a Galicia, le dije, tío, pero vamos, esto me dijo, yo no dejo ver a los Simpson a mis hijos. Yo le dije, Miguel, eso es una bucada, eso es una brutalidad. Lo que tienes que hacer es coger a tus hijos y ver los Simpson con ellos. Y hablar con ellos sobre eso. A ver, fíjate, mira lo que ha hecho Bart. ¿Qué ha hecho Bart? Y me dijo, ¿tú sabes lo que me estás diciendo? ¿Sabes lo que me estás diciendo? Yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días. Me voy a trabajar, luego tengo otro trabajo en otro sitio. Y luego llego a las 7 o 8 de la tarde agotado. ¿Me voy a poner con ellos? Bien. Nos quejamos mucho de los jóvenes y el móvil. Pero realmente el móvil, y lo sabéis perfectamente, lo estamos utilizando como una niñera de muchos de los niños porque las familias están agotadas. Con la expresión norteamericana o anglosajona de la patata caliente, ¿de acuerdo? Se coge la patata caliente, los padres cogen la patata caliente y se la tiran a los educadores. Los educadores la cogen y dicen, ¿yo educar en valores? Pero por el amor de Dios, si no tengo tiempo ni para educar en mi asignatura. Si las clases están llenas, la evaluación continua, la no sé qué, la no sé cuánto, yo no puedo. Coge la patata caliente y se la tiran a los medios de comunicación. Yo me acuerdo que, no voy a decir con quién estuve hablando exactamente, pero estuve hablando con la responsable de una serie de televisión que en mi opinión es malísima para los jóvenes, ¿de acuerdo? Porque se ve violencia de muchos tipos en esa tal. Yo le dije, pero ¿sabéis lo que estáis haciendo? Y dice, ¿pero qué? Dice, mira, tío, te lo voy a decir claramente. Nosotros estamos aquí para hacer pasta. Y por otro lado, hay que pensar, bueno, ¿y por qué no? Claro, vamos a ver, es lógico. Conclusión, ¿quién se encarga del chiringuito en este país? ¿Quién se encarga del chiringuito? ¿Quién educa en valores?
Salió una campaña de Real Influencers, no sé si os acordáis, donde decían que los maestros éramos los verdaderos influencers. Ojalá. Yo soy maestro, o sea, bueno, soy maestro, sí, profesor, maestro. Ojalá fuera así. ¿Conocéis a este señor? Sí. Bien, pues este es el verdadero influencer, ¿vale? Y veamos un momento la cuestión de las redes sociales. El 17% de los estudiantes afirman haber comenzado a usar Internet a la edad de 6 años. A la edad de 10, casi un tercio tiene smartphone, ascendiendo hasta la cifra de 42,2 a los 11 años y el 69,5 a los 12. Los niños adolescentes españoles entre 4 y 16 se consideran adictos a Internet. 21% ya pueden ser considerados de riesgo, duplicando la media europea. Una preguntita, ¿os parece normal estas cifras? Porque a mí no. A mí no. El 69% declaran sentirse realmente mal si no tiene conexión a Internet. Vamos a ver, ¿qué significa exactamente Internet? ¿O a qué nos va a llevar esto? En mi opinión, por supuesto, no tengo otra, es la mía, lo siento. En primer lugar, a comunidades de bajo coste. No es lo mismo eliminar a un amigo en Internet, ¿de acuerdo?, que eliminarlo en la vida real. Las comunidades de bajo coste, ya habló Zygmunt Bauman de ellas, o autorreferenciales, ¿de acuerdo?, son comunidades en las que tú no tienes la necesidad de mantener una amistad porque simplemente haces clic y se elimina esa amistad. No tienes que sacrificar algo como hay que hacer en una auténtica comunidad. En segundo lugar, trazan puentes. Tú estás con personas que están en el metro y en el autobús junto a ti, ¿vale? Y no hablas con ellas, no las conoces, simplemente las saltas a otra persona que está a lo mejor a 20 kilómetros de distancia. No tienes que relacionarte con la gente a tu alrededor. Bueno, eso es una cita. Aislamiento, lo reconoce incluso el 75% de los jóvenes. Internet, las redes sociales les aíslan de las personas que están alrededor. Infobesidad, reciben una cantidad de información que no saben ni qué hacer con ella. Una amiga mía me decía, cuando salió esto del premio Nobel a Bob Dylan, me dijo, sí, también le pensaban darle el premio Nobel a Bunbury. Digo, ¿qué dices? ¿Tú estás mal de la cabeza? Dice, no, en serio. Pero vamos a ver cómo. Que no es posible. Que sí, tío. Además se cabrea conmigo. Que sí, tío, joder. Es que nunca me quedé. Es que no sé qué. Es que no sé cuál. Digo, por favor, ¿puedes buscarlo? Lo buscó El Mundo Today. Era coña. Pero pensad un momento en el asunto. ¿Por qué se lo creyó? Porque no tenía el marco teórico, como llamamos ¿vale?, en la tesis doctoral, para decir, esto es una gilipollez. Es decir, le parecía lógico, le parecía normal. Claro, yo dije, vamos a ver, es imposible. No es lo mismo Bob Dylan que Bunbury. Bueno, pues ahí estaba, ¿vale? Bien. Infobesidad e hipercomunicación anestésica. Vale. Y por último, catarsis virtual, que es lo que he dicho antes. Nos te vamos a poner likes y nos te vamos a poner caritas divertidas, pero realmente no hacemos nada. Por favor, leed si queréis el Miserials, que es algo que publiqué, son 3 artículos, los publiqué en la Fundación SM, donde hablo de la realidad de los jóvenes hoy en su trabajo y todo eso, lo que os he comentado antes, ¿vale? Vale. Vamos a ver identificación religiosa. Suma total de jóvenes católicos. De 1994 a 1999, todo el espectro de jóvenes católicos, desde los muy buenos católicos, que yo nunca he sabido muy bien qué son, los que se denominan, sí, yo soy muy buen católico, hasta los católicos no practicantes, se perdió un 10%. Entre el 99 y el 2005 se perdió otro 18%. Desde el 2005 al 2010, un 13%. Y ahora tenemos un 40,4%. Ahora bien, hay motivos para pensar que a lo mejor considerar también a los católicos no practicantes, los que se llaman católicos nominales, no es muy correcto, o por lo menos el cálculo sale tergiversado. Con lo cual, eliminémosles. Sin católicos no practicantes, desaparece, va de 45 a 34%, del 2005 un 23,8% y ahora tenemos un 22,1%. Os animo, no ahora porque no hay mucho tiempo, pero os animo a coger un papel y calcular cómo será la situación en el 2025 o en el 2030.
¿cuántos católicos, incluso utilizando, o sea, incluso incluyendo los no practicantes, cuántos jóvenes católicos van a quedar? Suelo utilizar la metáfora de... Antes hemos visto que la Iglesia es la institución en la que menos confían los jóvenes de 17 instituciones. Yo suelo utilizar la metáfora del sueño de Nabucco. Supongo que os lo conocéis, ¿verdad? El sueño de Nabucco, esa estatua enorme, ¿vale? Esas estatuas que soñó con la cabeza de oro, el pecho de bronce, tal, y las piernas y los pies de barro. Que solamente con una pequeña piedrecita se puede caer la estatua. En mi opinión, los pies de toda institución son sus jóvenes y la confianza que los jóvenes tienen en ella, ¿vale? En ese sentido, la Iglesia Católica está en muy buen camino para tener los pies de barro en nada de tiempo. Fijaros una cosa, grado de importancia de la religión en la vida de los jóvenes, pero no lo voy a poner a lo bestia, todos los jóvenes, sino muy buenos católicos, católicos practicantes, es decir, los que se consideran así, católicos no muy practicantes, católicos practicantes, no practicantes, perdón, indiferentes, agnósticos, ateos, creyentes de otra religión. Fijaros en esto. Nada importante, ¿vale? Poco importante. Fijaros, ya un tercio de jóvenes muy buenos católicos, católicos practicantes, esto sinceramente, no me preguntéis porque no tengo ni idea de por qué es así, un tercio considera que la religión no es muy importante en su vida. Yo creo que un católico practicante o alguien que se considera un muy buen católico, la religión tendría que ser algo importante. Pero bueno, pero fijaros los no muy practicantes, no los no practicantes, sino los no muy practicantes. Y los no practicantes, incluso un poquito más. Vamos a ver, que estos respondiesen así, yo lo entiendo. Porque bueno, son no practicantes solo que se llaman católicos nominales. Es decir, que realmente no les interesa mucho. Pero estos... Vale. Bien, no, bueno, esto lo vamos a pasar. Esto lo vamos a pasar. Sí, ya sé que me estoy pasando. Hay una desconexión entre Dios y el... Vale. El mensaje de comunidad. La Iglesia como tiene que ser algo que tenga visibilidad ahí fuera en la sociedad. Perdón, no se ve, creo que no lo veis, pero el 50,1, es decir, ya se ha pasado justo la mitad, piensan que la religión es una cuestión privada y que tiene que vivirse de forma privada. ¿Vale? El 30,6, no lo veis, lo siento, no se ve bien, 30,6 piensa que es una cuestión que puede tener una proyección pública y luego están los que no saben, no contestan. Por último, ¿qué es ser una persona religiosa? Los 4 primeros no hacen referencia a la Iglesia. Creer en Dios para los jóvenes. Ser una persona honrada, ayudar a los necesitados, rezar, aunque sea una de vez en cuando. Los 3 siguientes ya empiezan a implicar a la Iglesia, pero fijaros que los 4 primeros no hacen ninguna mención a la Iglesia. Tener una práctica religiosa, casarse por la Iglesia, pertenecer. Bien. Y por último, confianza en la Iglesia por autodefinición religiosa. Nada de confianza. Fijaros, muy buenos católicos, católicos de practicantes, 13,6 no tienen nada de confianza en la Iglesia. Y de los católicos no muy practicantes, el 15,6. Pero vamos a unir las dos cosas. Nada de confianza y poca confianza. Un tercio de los muy buenos católicos o católicos practicantes no tienen confianza en la Iglesia. De los católicos no muy practicantes, más del 50% no tienen confianza en la Iglesia. Y evidentemente los no practicantes, es decir, no es homogéneo, pero excepto los católicos, los no muy buenos católicos, vale. Y se acabó. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Bien, pues hasta menos 10 abrimos un pequeño debate. El que quiera lanzar algún interrogante, pues lo hace con claridad y de forma breve. Sí. A ver, ahí sí. Ya va. La tercera fila. ¿A la destra o a la...? A tu destra. A mi izquierda, a tu diestra.
Bueno, gracias por todo lo que nos has aportado. Yo la verdad que estoy impactada. Yo he sido delegada de Pastoral de Juventud en mi diócesis en un tiempo. Tengo experiencia de alguna manera de cuestión de joven, ¿no? Pero claro, la pregunta porque yo es que me voy a desmoralizar, ¿qué hacemos? Tú eres psicólogo social, tendrás algunas pistas, ¿no?, para podernos ofrecer. Y luego estoy impactada con lo del Apocalipsis. Yo es que creo en Dios, el proyecto de Dios es un proyecto de felicidad, no sé. O sea, no sé si me voy a morir, no voy a... Es que no sé, estoy ahí. Ofrécenos algunas pistas de por dónde tirar. Que vales un montón, ¿eh? Vale, gracias. No tengo muchas pistas, ¿eh? No tengo muchas pistas. Eso ya lo hacéis vosotros, ya os coméis la cabecita vosotros. Vamos a ver, en primer lugar, sí, lo del reloj del apocalipsis. Yo simplemente te digo una cosa. Si una persona empieza con drogas, y empieza con drogas duras, y empieza con heroína, y dice, joder, no creo que me muera porque Dios seguro que va a estar ahí para mí, ¿tú qué le dirías? Que te tienes que ayudar tú también a ti mismo, que Dios te quiere, o sea, le quiere, pero que no va a estar ahí para su ombligo, ¿de acuerdo? Pues lo mismo sucede con la humanidad, en mi opinión, ¿de acuerdo? Vamos a ver, evidentemente vamos a ver, la humanidad no va a desaparecer, bueno, esto tampoco me voy a enrollar mucho, ¿no? La humanidad no va a desaparecer. Esto es como el Titanic, además, es decir, hay unos que siguen tomando champán, en la que somos nosotros, por cierto, en la parte de arriba, ¿de acuerdo? No sé si sabéis que hubo algunos que dijeron, bueno, pues esto ya que se va a la deriva, pues yo por lo menos me paso mis últimas horas bien. Siempre va a haber una humanidad. El problema va a ser que va a haber grandes epidemias, grandes tal, porque eso lo va a haber, ¿de acuerdo? Pero podría decirle lo mismo que al drogadicto, es decir, coño, cuídate tú. Cuídate tú. En segundo lugar, ¿qué hacer con los jóvenes? Escucharles. Y después de escucharles, seguir escuchándoles. Y después de seguir escuchándoles, seguir escuchándoles. Creo que la Iglesia escucha poco, o por lo menos ha estado escuchando poco durante demasiado tiempo. Creo que ha mantenido una serie de ideas no muy acertadas, ¿de acuerdo? Que no tienen nada que ver con los jóvenes, ¿de acuerdo? Y que se pueden perfectamente adaptar al mensaje juvenil. Y que, vamos a ver, habitualmente a mí me dicen muchas veces que yo no cuento mis problemas a mis amigos o toda esta gente. Y muchas veces respondo, pero ¿para qué voy a contar mis problemas si al cabo de un minuto me dices, ¡ay! Eso fue exactamente lo mismo que me pasó a mí, y bla, 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 y yo me quedo así. ¿Pero me quieres escuchar a mí o me vas a contar ahora tú tu problema? Vamos a ver, yo creo que a los jóvenes hay que escucharles. Yo en clase, por ejemplo, vamos a ver, mira, mi padre me dio una lección de sociología magistral. Me dijo, para ser un buen sociólogo, tienes que leer el Ola. El Ola. El Ola. ¿Qué significa eso? Claro, yo detesto el Ola y detesto todo lo que implica el Ola y todo eso. Pero él lo que quería decir era, si quieres ser un buen sociólogo, olvídate de lo que a ti te gusta o no te gusta y escucha lo que la gente escucha y lo que a la gente le interesa, etcétera, etcétera. Bien, ¿quién de vosotros ha visto al Rubius? ¿Algún vídeo de Rubius? ¿Quién lo ha visto? Tú. Bravo. Y tú también. Muy bien. Vale. ¿Y el resto? Bien. ¿Quién de vosotros ha visto Black Mirror? La serie. Vale, tú también. Vale. Y tú. Bueno, muy bien. Vale. Vamos a ver. Si no, les tenemos que escuchar. Es decir, yo, por ejemplo, cuando empecé a dar clase lo hice muy mal. ¿Vale? Todos los ejemplos eran de filosofía y de literatura, como Thomas Mann, no sé qué y no sé cuánto. ¿Vale? Y claro, evidentemente me encontré con unos jóvenes que no tenían... Y entonces les empecé a poner ejemplos de cosas de publicidad, de cosas que ellos sí entendían. Y entonces empezaron a prestar atención. Los jóvenes, vamos a ver, aparte de que a la Iglesia solamente la conocen a través de los medios de comunicación, que no es que precisamente les caiga muy bien la Iglesia, y no es que precisamente aporten una imagen muy favorecida de la Iglesia, además de eso no tienen ningún tipo de interés en hablar con la Iglesia. Y la Iglesia, muchas partes de la Iglesia siguen pensando que son los jóvenes los que se van a acercar a ellos. No va a ser así. Ya no va a ser así, desde hace tiempo no es así, pero en el futuro no va a ser así. Será la Iglesia la que tenga que salir, de hecho lo ha dicho el Papa, ¿vale? Entonces somos nosotros los que tenemos que salir y tenemos que ir a por ellos y tenemos que escuchar antes de empezar a hablar. No puedo darte más, no puedo darte ni una sola pista más. ¿Alguna pregunta más? Más.
Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por tu ponencia. Ya te escuché en las conversaciones hace unos meses en torno a la editorial PPC, creo que fue. Me impactaste también, fuiste muy provocador, pero moviste en mí determinadas reflexiones que luego me condujo a determinados libros, artículos tuyos. Bueno, muy interesante, que ya comentaremos en otro momento. Bien, aunque yo creo que sé la respuesta, bueno, he dicho que soy Fran de Acción Católica General, aunque creo que yo sé la respuesta, ¿tú crees que ante el sínodo que se nos presenta de jóvenes, toda esta realidad tan desoladora, puede aportar luz, no solo el sínodo para los jóvenes cristianos, sino para cambiar esa visión del resto de la juventud, que son la mayoría, sobre el tema de la Iglesia, que se posiciona en la Iglesia en un espacio de diálogo, de preguntar, de escuchar, como has dicho? ¿Crees que puede cambiar un poquito la visión de la Iglesia al ver que la Iglesia empieza a escuchar a los jóvenes? No, yo creo que difícilmente. Es que vamos a ver, yo creo que la situación es mucho más grave de lo que pensamos. Que de acuerdo, yo estoy convencido de que ahora mismo hay por lo menos 10 de vosotros que están pensando, este tío es un exagerado. Lo sé, perfectamente, y no tengo ningún problema con ello. Creo que sois unos optimistas radicales. La situación es mucho peor de lo que pensamos. Con lo cual, me digas que hubiesen servido hace 75 años o hace 50 años, ya no sirve. Yo dije en la JMJ, yo dije que la Iglesia tenía que extender la mano a los jóvenes y decirles, nosotros también somos, como hay un libro precioso por ahí de PPC, creo que es de PPC, o de ese, bueno, no sé, que es, bueno, sobre el Dios indignado y no el Jesucristo indignado. Nosotros también somos una iglesia indignada porque lo que se está haciendo ahora mismo, no, como decía mi padre le gustaba mucho una frase muy simple, muy tonta, pero que me parece que tiene mucha energía. No hay derecho. No hay derecho a lo que se está haciendo. La iglesia, sin embargo, buscó las diferencias con esa gente, ¿de acuerdo? Y no extendió la mano. Simplemente, yo dije, me podéis ver en un vídeo, en una mesa redonda con Juan Rubio y con un obispo, y bueno, había varias gente ahí, de acuerdo, especialistas en juventud, desde diferentes ámbitos, y yo decía exactamente eso, por favor, esta es una oportunidad histórica para decir, la Iglesia está con los que le necesitan, la Iglesia está con los desfavorecidos, la Iglesia está con los que realmente tienen problemas en la sociedad, y la Iglesia está con los jóvenes, y la Iglesia no hizo nada. Y está el tic-tac, está ya, o sea, sí, en el reloj ese que os han pactado tanto, estamos en las 11:58, y con esto estamos en las 11:59 con 59 segundos. Hay que empezar a actuar ya. Y hay que empezar a actuar de forma radical. Tan radical que no se va a hacer. Creo yo. Y vamos a ver, pero por el amor de Dios, si todavía estamos con el Papa Francisco, que si muchos dicen que es radical, por el amor de Dios, el Papa Francisco está bien, o sea, es un paso adelante, en mi opinión, yo le adoro. Es un paso adelante, yo espero que viva 365 años y va. Pero no va a ser así. Y es un pasito, pero es un pasito. Y el pasito tendría que ser un pasazo y tendría que ser mucho más. ¿Va a hacer eso la Iglesia? Yo creo que no. Buenas, yo soy Mario de la JOC. Hola. Y te agradezco la exposición que has hecho porque me ha encantado y me ha provocado mucho. Y aquí hemos discutido, la presidenta de la JOC y yo, conforme ibas tú hablando, ¿sí? Una discusión, una dialéctica muy buena que después continuaremos en la casa. Efectivamente, yo creo que la situación es grave y tú, como un buen médico, haces un diagnóstico que debe de hacernos reaccionar. Pero tengo que decir que yo esta mañana, cuando escuchaba a este hombre exponer toda la tarea del sínodo, me llenaba de mucha alegría. Primero por quien lo decía y de quien ha escrito esos libros y están trabajando esos libros, pero sobre todo por quien ha hecho llegar a ellos, a los que están preparando el sínodo, todas esas cuestiones y todos esos planteamientos. Entonces, yo estoy contigo porque además me indigno y me enfada mucho de que seamos tan ciegos y tan torpes para discernir los signos que están ocurriendo y darle una lectura creyente, ¿no?
pero soy un creyente muy grande y creo que en medio de estas debilidades, estas torpezas, el Espíritu está haciendo surgir una humanidad nueva. Y te lo digo no porque me lo he aprendido en las clases de teología, porque los veo en los jóvenes de la JOS, que somos un puñado, que vemos en un taxi, pero somos signos del reino. Yo ahora no voy a hacer una defensa, porque también en la GES, en la Acción Católica General, en la Iglesia y fuera de la Iglesia hay mucha vida, que cuando conectamos nos damos cuenta que no depende de nosotros, aunque tenemos que colaborar con ella. Yo te agradezco mucho esto que aportas y ojalá nos tomemos en serio que efectivamente el Espíritu cuenta con nosotros para hacer esa creación nueva. ¿Eso era una pregunta? Vamos a ver. Yo lo siento, ya he dicho que soy psicólogo social, pero fundamentalmente aquí he estado como sociólogo. Evidentemente hay jóvenes especiales, hay jóvenes fuera de todo esto que he contado, por supuesto. Pero la cuestión es que cada vez son menos. Vamos a vernos haylos, ¿vale? Como Las Vegas. A vernos haylos. El problema, lo que yo creo que tendría que ser el planteamiento de la Iglesia, sobre todo a largo plazo, es que esos jóvenes, por lo menos que sean un poco más. El problema es que cada vez van siendo menos. Siempre nos va... Sí, claro que los hay. Y lo siento por mi perspectiva de sociólogo, en este caso. A mí muchas veces me dicen, es que eso depende. Sí, vale, depende, siempre depende. Yo lo llamo el síndrome o sea, el síndrome de mi... bueno, yo tengo una sobrina que... El síndrome de la sobrina. Pero yo tengo una sobrina que sí le gusta leer. Sí, pero el 50% de los jóvenes no leen un solo libro al año. ¿Vale? Yo estoy hablando, claro, el otro 50% sí, pero... Bueno, no sé si te... Vale. Terminamos. Última pregunta. Si hay, si no vamos... Yo ya estoy jubilado y entonces la referencia es de jubilado. Has hecho un retrato, has citado a Merton y a la anomía, que en esta casa nos enseñaron, tu padre en concreto. Todo lo que has estado diciendo no le corresponde en un paralelo bastante grande a la sociedad global. No, perdona, no termino de entender muy bien tu pregunta, lo siento. Sí, ¿qué matriz cultural tiene esta sociedad? Desde el consumo, desde las necesidades creadas, desde no sé qué. Los jóvenes están insertos en esta sociedad y son consecuencia de esta sociedad. El problema más grave es que el Hotel Mamá funciona mal. La sociedad global funciona mal y lo que tenemos que cambiar es la sociedad. Es un poco consideración de viejo, más que pregunta. Vale. Sí, sería bonito cambiar la sociedad. Ahora a finales de octubre va a salir un libro mío que se llama 1968. Queremos otro mundo y lo queremos ahora. Pues tampoco consiguieron mucho, ¿eh? En mi opinión no consiguieron prácticamente nada. Se los comieron con patatas. Entonces, vale, sí, yo estoy, vamos, o sea, si queremos cambiar la sociedad, yo me apunto. ¿Quién? Vamos, ahora mismo, ya, yo salgo ahí. El problema es que primero vivimos en una sociedad terriblemente individualista, donde lo que tú quieras o lo que él quiera a mí me importa un carajo, ¿vale? Es decir, yo quiero cambiar mi mundo, mi pequeño mundo, que es el que me importa. Por eso cuando me dicen que soy tan pesimista, sí. Entre otras cosas soy pesimista porque precisamente ese individualismo tan característico de las sociedades actuales es lo que no nos permite decir todos estamos en el mismo barco y todos nos vamos a ahogar y todos tenemos que luchar por otro mundo diferente. Cuando realmente yo miro al futuro, no lo miro tanto en perspectiva mirando al pasado y diciendo, todo va a ser igual. No, yo lo miro pensando, joder, en el 69, en el 68 se intentaron cambiar las cosas y había un terrible sentimiento de somos todos un mismo mundo. Y no se consiguió.
ahora mismo que todo el mundo pensamos yo no tengo nada que ver con vosotros, yo a mi bola, etcétera, ¿nos vamos a poner a cambiar el mundo? Yo me apunto, ¿eh? O sea, que alguien me mande un mail, vamos, ahí yo voy. Pero yo lo veo un poco difícil, ¿eh? Bien, hemos llegado al final de la mañana de la sesión de la